La poesía siempre es un arma que nos viene muy bien para la vida contemporánea, moderna, en la que tenemos que afrontar tantos retos y sobre todo tantas desesperanzas, tantas tristezas, en fin, que nos rodean día a día con esto de la pandemia aún más si cabe. Pero evidentemente la poesía es algo más y eso lo ha descubierto, no sé si hace poco o hace mucho, pero de una manera oficial parece que hace poco Juanjo Ibáñez, al que ya vamos a saludar, granadino de pro, está vinculado profesionalmente a la comunicación desde hace muchos años y actualmente pues es asesor del grupo municipal del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Granada. Juanjo, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Luis Javier. Muy feliz de estar contigo. Ahora sí añado yo lo de amigo y casi hermano. Sí, es verdad. Son muchísimos años juntos, Luis. Así es, así que me alegra muchísimo saludarte en este contexto, pero evidentemente maneras de conjugar el tiempo es el protagonista ahora. Un libro de poesía que se dice pronto. Creo que es tu estreno, bueno, antes tuviste también un libro, creo que sobre el mundo cofrade, pero ahora es, digamos, el estreno oficial como literatura más convencional, ¿no? Más seria, por decirlo así. Sí, no, dilo así porque además el otro libro, el que se llamó Qué cruz de cofrades, que editó Atrio, era un libro además en clave de humor. Sobre ese mundo que tanto nos gusta a ti y a mí, que es el mundo de la Semana Santa de Granada, de nuestra queridísima Semana Santa. Y efectivamente ahora pues nos metemos bastantes años después en el mundo de la poesía con esta manera de conjugar el tiempo que edita Esdrújula y sí, digamos que es un paso un poquito más serio a la hora de intentar enfrentarme a una de mis pasiones que siempre ha sido la de poder escribir, ¿no? El libro, desde luego, es una gozada. Como todos los libros de poesía, hay que leerlos con cierta tranquilidad, sosiego, y porque ahí se van dejando caer cosas del autor y, en fin, de la vida del autor, que es inevitable. La poesía es el género en el que, no sé si coincide, Juanjo, en el que un escritor o escritora deja más pozo de sí mismo, aunque una novela también lo puede dejar, pero la poesía es que es ten con ten, ahí no hay un cuerpo a cuerpo, ahí no hay, Sí. no hay intermediario. Totalmente. La novela a lo mejor, porque hay mucho más que contar, se diluye más esa parte autobiográfica, ¿no? Puede quedar un poco más disimulada. En la poesía la palabra que utilizas es la justa. Ten en cuenta que estás contando una historia con la palabra adecuada, o al menos intentando dar con la palabra adecuada. Por lo tanto, ese peso que tú dices que deja caer el autor está muy presente. Y en mi caso es así. Además, en este primer libro, pues quizá mucho más, porque hago un recorrido prácticamente por toda mi biografía hasta el momento, ¿no? Así que sí, efectivamente hay muchísimo de mí. Otra cosa es que esté ordenado o no en el tiempo, pero efectivamente hay mucho de mí y eso de leer con calma la poesía es un consejo que comparto contigo, porque efectivamente la música también, la poesía, quiero decir, tiene mucho de música, tiene mucho de musicalidad, y como la música tiene que suceder, también se disfruta con calma y de manera tranquila. Están tus grandes pasiones también, lógicamente. Está pues tu familia, está tus referentes sentimentales, por supuesto la música. Hablabas de la música, que es muy importante en tu vida. Ha sido también uno de los grandes abanderados cuando has tenido pues la posibilidad, ¿no?, de gestionar de alguna manera alguna pues política cultural de la ciudad o de otro tipo, pues has apostado mucho por esa ciudad del rock, y también de alguna manera también están, ¿no?, reflejadas algunas de tus pasiones, de tus referencias musicales, que en esto de Granada pues son muchas, afortunadamente. Sí, está ahí. De hecho, fíjate, el libro empieza con una cita de Marisa, una cantante fadista portuguesa, haciendo referencia a una canción que encaja muy bien con el espíritu del libro, que se llama El tiempo no para, y es una canción preciosa. El prólogo lo hace el batería de Los Niños Mutantes y amigo y director de la Feria del Libro, Nani Castañeda. Los Mutantes son una de mis bandas de referencia y la música, como tú bien dices, está ahí. Incluso hay muchas cosas que no se ven pero que nacen de la música. En el texto, en cualquiera de los poemas, también puede haber mucho guiño, muchas referencias musicales. Soy una persona que está muy vinculada desde que arranca la mañana hasta que acaba la noche a la música y encuentro en la música a veces mucha de la inspiración. Hoy día hay mucha poesía en la música. No solo hay que buscar la poesía en los libros o en los grandes autores de nuestro contexto, sino también en el contexto musical. Hay mucha poesía en una canción de Aute, en una canción de Sabina, en una canción de Zahara o de Lapido, ¿no? Ahí también hay que encontrarla y ahí también se halla.
Muchísima poesía hay ahí, desde luego que sí. Está claro que el título Maneras de conjugar el tiempo no es solo eso, un título, es también el hilo conductor que hace que los capítulos vayan pues engranándose, ¿no? Por ejemplo, pretérito imperfecto es el título de un capítulo, presente indicativo. ¿Por qué has querido usar ese hilo conductor, Juanjo? Mira, cuando empezamos a tomarnos ya en serio la publicación del libro, una vez que saltamos la barrera del sueño para convertirlo en una realidad, al aglutinar los textos que iban a formar parte del libro, nos dimos cuenta que había un hilo conductor que era el tiempo. Incluso no el tiempo solo en un aspecto metafísico o en un aspecto metafórico, sino el tiempo desde un punto de vista literal, porque la palabra tiempo se repite mucho en todo el poemario. Y a la hora de ir estableciendo pues ese hilo conductor, como tú comentas, descubrí que los poemas podían tener esa triple estructura que acabas de comentar, que acabas de decir, en base a tres momentos esenciales de mi vida, especialmente a dos momentos esenciales de mi vida. Una parte del pasado, que es donde se engancha ese pretérito imperfecto, una parte donde, digamos que recopilo todo lo que yo podía haber escrito, o al menos sentido, hasta el momento de la escritura del libro. Hay un ajuste de cuentas en sentido positivo y negativo con toda mi vida pasada en esa parte del libro, y luego descubro que tengo la enorme fortuna de vivir un momento muy dulce ahora mismo en mi vida personal, profesional, y ahí aparecen, cuando hablo de ese presente, otros poemas mucho más esperanzadores, mucho más tranquilos, mucho más ilusionantes, ¿no? Ahí es donde aparece pues, mi hija, aparecen mis padres, aparece la felicidad, aparece mi pareja. El tercer tiempo, ese futuro imperfecto, digamos que muestra un poco esa parte más social que es indisoluble de mí y que expresa un poco el miedo que tengo a unos tiempos demasiado turbulentos como los que estamos viviendo hoy día. Por eso aparecen temas que me preocupan muchísimo como agente social, como persona que vive en una sociedad como la nuestra, y que estoy descubriendo y que veo desde hace algunos tiempos, desde algunos años, que están tendiendo a la banalización, se están banalizando demasiado desde el punto de vista político. Y quería elevar también mi voz, mi parte social ahí, enganchado a ese futuro que me preocupa. Ajá. Y me ha llamado mucho la atención esa sentencia con la que comienza Autorretrato, que el miedo se convierta en mi epitafio. Una sentencia de Rosa Verbel que a mí me ha llamado muchísimo la atención. No sé si es porque el miedo debe ser lo último que se tenga en cuenta en esta vida como epitafio, o porque hay que tenerle ese respeto siempre durante nuestra vida. ¿Con qué parte te quedas más? Mira, yo me quedo más quizá con la segunda. Si perdemos el miedo, podemos correr el riesgo de convertirnos en personas absolutamente irresponsables o demasiado osadas. Yo creo que el miedo nos lleva a la reflexión. Es verdad que hay que saber controlar el miedo para que el miedo no te atenace, ¿no? Pero sí es verdad que el miedo debe ser un elemento de las últimas cosas que debamos perder para no perder la conciencia de lo que tenemos a nuestro alrededor. Me encantó esa frase, ese verso de Rosa Verbel, que es una poeta joven granadina, no es granadina, pero está afincada en Granada desde hace mucho tiempo, que me parece una de las grandes voces que tiene ahora mismo la poesía, no solo granadina, sino toda la poesía andaluza, y que dice muy claro también algunos de los aspectos que ella suele defender. En cualquier entrevista ella suele hablar de lo cansada que está, de la banalización que se hace de la gente joven, de la poesía joven, de todo lo que se le añade la palabra joven al lado, ¿no? Y creo que se ajustaba también muy bien al tiempo del poema, a ese autorretrato con el que me presento en el primero de los poemas del libro, y como también leitmotiv de toda la historia mía de la vida, que es la de tener miedo para tomar conciencia de lo que siempre hay que luchar, ¿no? Lógicamente te dedicas a la política municipal, que a veces es la más importante, la más cercana al ciudadano, y está claro que en estos tiempos siempre ha sido un riesgo, ¿no?, enfangarse en la política, pero está claro que en estos tiempos más todavía, porque estamos en unos condicionantes pues locales, pero también mundiales que en fin, imperan mucho. ¿Cómo casa esa profesión quizás con la poesía? No sé si también hay algo de esa profesión que por desgracia a veces tiene tantas etiquetas negativas, pero que hay muchas personas que dignificáis ese noble oficio. ¿Cómo casa la poesía con ese mundo? Mira, arranco con lo que acabas de decir, ¿no? Yo creo que
la política es un noble oficio, la política es muy necesaria, la política está en todo, también en la poesía. Yo creo que la poesía tiene que tener su propio discurso, su propia voz, su propio relato sobre lo que sucede a nuestro alrededor. Tenemos una tradición poética en España magnífica, tenemos unos poetas sociales maravillosos que en aquella época de la transición hicieron muchísimo para que nuestro país avanzase y mejorase, que en los tiempos de la República y de la Guerra Civil también hicieron mucho para que la gente tomase conciencia de los valores democráticos y de los valores sociales, y que hoy día también encuentra mucho en muchos de los problemas, como te comentaba, que tenemos a nuestro alrededor, en esa banalización de la violencia de género, en los problemas de la inmigración, en todo lo que tenemos a nuestro alrededor, las falsas noticias, la facilidad de la manipulación. Yo creo que la poesía también tiene espacio en la política, porque también es verdad que la política es un noble oficio, de la que mucha gente hace un grandísimo trabajo, pero de los que unos cuantos se encargan de ensuciar. Precisamente es lo que se tiene que evitar, ¿no? Sí. Hay que saber separar muy bien quiénes, y ahora mismo en Granada estamos viendo cosas, ¿no? Quiénes son los que se encargan de ensuciar el nombre de un nobilísimo oficio como la política, y quiénes se encargan, al menos de modestamente, contribuir para que la calidad de vida de nuestros vecinos y nuestras vecinas, la nuestra propia, sea un poquito mejor día a día. Este libro que hablamos hoy, del que es protagonista este tiempo de Canal Sur Radio, Maneras de conjugar el tiempo, se presenta a las 7 en el Teatro Isidro Olgoso, en el Zaidín, un sitio estupendo, un espacio cultural también pues que alberga muchos actos a lo largo del año, esperemos que cada vez más con esto de la pandemia, pero decía que este libro cumple un sueño, lo decís en la nota de prensa de presentación del libro, que viene ya desde tus tiempos del bachillerato, es decir, esto va a tener su continuación. ¿Crees que hay más pozo del que sacar, más inspiración para hacer más libros de este corte, o vas a tirar por otros géneros? Como te he comentado anteriormente, a mí lo que me gusta es escribir. Además, desde que tengo uso de razón, mi meta en la vida ha sido comunicar, que para mí la poesía no deja de ser la comunicación de una historia con un determinado aspecto formal, pero a mí me gustaría que esto siguiera adelante. Creo que en el mundo de la poesía tengo mucho que aprender todavía, tengo mucho de lo que empaparme, pero me gustaría abrir un camino en ese mundo de la poesía, y también me gustaría abrir alguna vía en el mundo del relato, del relato corto, del relato breve, del cuento, donde también tengo alguna idea en la cabeza. Pero sí, el sueño de escribir y posteriormente el sueño de publicar es algo de lo que voy a intentar al menos seguir estirando todo lo posible. Pues Juanjo Ibáñez, que Maneras de conjugar el tiempo, ese libro que soñaste, pues siga siendo un dulce sueño y además una dulce realidad, que es muy bonito también acercarse a la poesía cada día para echar mano de esa esperanza tan necesaria. Gracias por estar con nosotros en Canal Sur, felicidades, enhorabuena por el proyecto y a seguir. Gracias por todo a ti, Luis Javier. Un saludo a todos los que nos escuchen desde Canal Sur Radio, desde esa casita que también hemos compartido alguna vez. Así es. Que siga siendo así. Muchas gracias. Un abrazo grande.